Nuevamente, yo había hecho el discurso completo ya de presentación, así que vuelvo a repetirlo. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un muy grato honor poder presentar al colega Nelson Pizarro, que gentilmente accedió a aceptar una invitación a que exponga su vida en esta Jueves Minero. El colega Nelson Pizarro comenzó a trabajar algo más de 54 años en forma muy fructífera y muy dinámica. Empezó en el carbón, en Lota Schwager, en la década de 60, para luego alcanzar la jefatura de ingeniería de minas de cemento melón durante los 3 años más conflictivos de Chile, vale decir, a principios de la década de 70. Luego pasa a trabajar en el cobre a través de Compañía Minera Disputada Las Condes, donde hizo carrera hasta llegar al nivel gerencial a fines de la década de los 80. Cuando volvió la democracia, asumió como gerente de división andina de Codelco por 4 años, pasando luego a ser gerente de Chuquicamata por otros 4 años. En 1997 pasa a la minería privada como gerente de pelambres del grupo AMSA, materializando y operando un megaproyecto para luego ascender a vicepresidente de AMSA hacia principios de este siglo. En el 2003 vuelve a Codelco como vicepresidente de Codelco Norte, donde supervisa la operación de varias minas de la región. En el 2006 regresa a la minería privada y asume como presidente ejecutivo y gerente general de Lumina Copper para materializar el proyecto Caserones. En septiembre del 2014 vuelve a Codelco asumiendo la presidencia ejecutiva hasta su retiro definitivo el año pasado. En forma adicional a su variada gestión ejecutiva, ha sido profesor de cátedra de la Universidad de Chile, director de empresas mineras, presidente de organizaciones gremiales y además presidente de varios eventos mineros. Y finalmente, debemos destacar que don Nelson Pizarro recibió la medalla al mérito del año 1996 que otorga el Instituto de Ingeniería a aquellos profesionales destacados en la minería nacional. Dejo con ustedes a don Nelson Pizarro. Un comentario quisiera indicar, digamos, que por razones de tipo legal, digamos, no se aceptará ningún tipo de consultas, ni sugerencias, ni ninguna cosa con respecto a la situación legal gente que está teniendo Nelson Pizarro. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias a todos los colegas. La verdad es que cuando yo recibí la invitación gentilmente de parte del colega Rayo de que presentara mis más de 50 años de vida profesional, relatando cómo es que yo he apreciado los numerosos cambios que ha debido enfrentar y que sigue enfrentando la minería. Me pidió que pasara por los mayores desafíos, por los aciertos, por las satisfacciones, hasta llegar finalmente a plantearme que a la luz de la visión que yo pude conformar y crear y formarme en tanto tiempo de trabajo, diera una mirada al futuro de la minería y a partir de ese futuro, según yo lo aprecio, hacer reflexiones sobre el nuevo ingeniero de minas que se requiere para poder efectivamente seguir o lograr de nuevo la viabilidad de la minería en Chile y sobre todo generar valor para los inversionistas. La siguiente lámina, por favor. Parto entonces hablando de las 3 tendencias que yo aprecio en estos más de 53 años. Y trataré, dentro de lo posible, no más allá de 90 minutos, resumir estos 54 años. En la década del 60 al 80, son 22 décadas, nosotros veíamos la minería y actuábamos en ella persiguiendo la tonelada a cualquier costo. Por ejemplo, mi primera experiencia profesional fue en Lota Schwager. Como ustedes conocen, era una faena de la costa de Arauco, distante del borde costero más de 14 años, ya, bajo el agua, bajo el fondo marino.
nuestra meta y nuestra aspiración y nuestro sueño eran los 1000 carros de carbón. Y lo mismo debió haber sucedido en las otras faenas mineras. Sí, ya en esos años empieza a surgir el valor de la seguridad y una preocupación por desterrar las penurias físicas. La siguiente década, este enfoque netamente productivo gira a una batalla de la rentabilidad. Empieza a aparecer el concepto de que esta minería, esta actividad, no es solamente un proceso productivo, sino que hay detrás de ello una creación de valor. Y lo primero que se nos enseña es a perseguir los costos. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en el control de las pérdidas. Y pronto nos damos cuenta de que si el yacimiento lo permite, lo que corresponde es ir a una expansión. Y eso lleva a un gigantismo de las operaciones, especialmente en el caso de las faenas a cielo abierto. Y empieza a surgir muy fuertemente como paso siguiente a evitar las penurias físicas, colocar el personal al centro de nuestra actividad. De los años 10 en adelante hay un nuevo cambio. Surge la batalla de la sustentabilidad. Porque la sociedad es la que cambia y porque las políticas públicas son las que cambian y porque ya la minería es muy reconocida como muy disruptora y hasta esas fechas generaba un impacto ambiental bastante contundente. Entonces el foco es en disminuir la carga ambiental, buscar formas de aumentar la productividad, entender la fuerza, la potencia y la relevancia que tiene el consumidor y poner la sociedad al frente. La siguiente lámina, por favor. Entonces mi resumen final para esta mirada tan pronta es sencillamente el negocio minero en esencia un riesgo. Es en esencia manejar los riesgos. Porque el cerro donde nosotros trabajamos y hacemos nuestra minería es heterogéneo y además es anisótropo. Cambia la geología, cambia la litología, cambia la metalúrgica, cambia la geomecánica. En el envolvente de un rasgo hay varios ambientes geológicos distintos. Entonces, el problema que surge es cómo plantear el criterio de diseño para una expansión o para una mina o para el plan de negocio de los próximos 20 años. ¿Cuáles son los criterios de diseño? ¿Cómo poder capturar esta tremenda variabilidad? Y eso es un enorme y notable desafío que tenemos que meterlo rápidamente dentro de nuestro maletín de herramientas de management. ¿Cómo combatir esta heterogeneidad? ¿Cómo combatir esta volatilidad del cerro? Siguiente. Entonces, frente a estos riesgos y ante un directorio en representación del dueño, el principal desafío del ingeniero de mina es identificar la geominero-metalurgia del seno rocoso, agotar y reducir los riesgos y valorizar estos riesgos. Y de aquí surge el concepto que en la minería no hay valores absolutos. Existe un rango, existe un delta, y el directorio debe conocerlo y entenderlo. Y nuestra obligación es verbalizar y racionalizar y demostrar que no es posible comprometernos con un valor único, que tenemos que entender que existen valores probables, valores seguros y valores en riesgo. Y esto, sorprendentemente, ha tomado una enorme cantidad de años para que esté en la mesa de las decisiones. Siguiente. Entonces, dicho lo anterior, y a pedido de nuestro presidente del Colegio de Ingenieros, Instituto de Ingenieros,
Voy a compartir con ustedes algunos de los principales desafíos que me ha tocado enfrentar. Y quiero destacar aquí en primerísimo lugar el incidente de los tranques Pérez Caldera en el año 1987. Voy a compartir con ustedes más información a continuación. Después quiero destacar los conflictos laborales, la conducta de conflictividad que se puede apreciar en muchos de los sindicatos que están presentes en la gran mayoría de la faena. Y el surgimiento de un nuevo tipo de trabajador y de profesional, que se le ha llamado los nuevos viejos. Y también quiero relevar y quiero plantear que la minería de alta montaña, de alta cordillera, tiene un desafío gigantesco, que es poder operar en invierno, poder mantener la continuidad de marcha de las faenas en invierno. Cosa que en Chile está presente en por lo menos 3 grandes actividades mineras. La siguiente, por favor. Empecemos entonces por compartir con ustedes lo que yo estimo que ha sido el mayor desafío de mi vida profesional, que fue el accidente que hubo en uno de los 2 tranques Pérez Caldera en el año 87, en donde yo podría resumir esto diciendo, bueno, estuvimos al borde del desastre. Nos tocamos con un invierno muy duro y con una primavera temprana y calurosa. Y eso significó que el deshielo generó un flujo superior a la capacidad de porteo del túnel de bypass, porque en aquellos años se construían los tranques de relave secando un sector del valle, un sector del curso del río, y desviando el flujo del río en una ladera, en uno de los costados del cerro. Lo que nos pasó ahí fue que fue una enorme cantidad de flujo que no fue capaz de ser transportada por la capacidad de transporte con el cual se habían diseñado o se había diseñado este túnel de bypass. Y este túnel entró en presión y luego se descomprimió. Pero cuando estuvo en presión, el agua, en vez de salir por los evacuadores de emergencia que tiene la cubeta del tranca, estos se transformaron en verdaderas piletas, chorros de agua que, buscando salir del túnel, ingresaban a la cubeta. Bueno, eso obviamente disparó los pesómetros, subiendo en el muro principal, planteando un riesgo tremendo de un overtopping, es decir, que la revancha del muro principal, que eran muros de arena, fuera sobrepasada. Si eso ocurría, obviamente el muro se derrumbaba. Y si eso ocurría, se vaciaba todas las lamas finas del tranque en la cuenca del río Mapocho. Como digo, en algún momento de esta tragedia, llegaron a circular, y si hubiese desbordado el tranque completamente, habrían bajado, habrían atravesado por el río Mapocho más de 1000 metros cúbicos por segundo de relave. Y eso habría significado inundar barrios enteros, quizás todos los vecinos del río Mapocho habrían sido impactados por este vendaval de relaves circulando hacia la desembocadura, cerca de Santo Domingo. Entonces ahí tuvimos que tomar acciones guiadas, inmediatas, por lo que se llamó el libro rojo. Y me voy a detener un rato más en eso. De manera que tuviésemos rápidamente una reacción y no pudiésemos en ese instante empezar a improvisar soluciones. Así lo hicimos,
Bueno, como dije al principio, sin duda yo creo que es el riesgo de más magnitud, envergadura que nos tocó enfrentar. Y quiero destacar y resaltar que felizmente, con la lógica que ya estaba más o menos internalizada en nosotros de los riesgos de la minería, habíamos tenido la precaución de encargar la construcción de una simulación de riesgos que eventualmente podrían llegar a ocurrir, que yo le llamé el libro rojo, y que se lo encargamos a Juan Rayo, o a la empresa de Juan Rayo, ya no me acuerdo, y que el jefe de turno o el ingeniero de turno que se quedaba al fin de semana, se quedaba con el libro rojo. Y durante los días hábiles el libro rojo estaba a disposición de toda la supervisión. Esos minutos de pánico fueron efectivamente controlados porque inmediatamente supimos, después de hojear este documento, que este evento, exactamente este evento, había sido simulado. Y por lo tanto logramos de alguna manera mantener la cordura y empezamos rápidamente a movernos. Esto ocurrió, como ya se ha dicho, en la noche de un día domingo, y 5 días más tarde ya estábamos haciendo muchas cosas, abriendo plataformas con los equipos de invierno, contando con nuestra gente para iniciar la mantención. Durante toda esta crisis, todos los días subía un representante del Cuerpo Carabinero a tomar desayuno conmigo arriba y me inquiría y me insistía en que yo le dijera la verdad. Y yo mantuve la tranquilidad de que efectivamente el tema lo estábamos empezando a controlar, hasta que en una noche que no me acuerdo felizmente, recibí la noticia de un incidente ocurrido en el sector de la construcción que ya habíamos hecho. Bueno, quiero recalcar entonces, para terminar y seguir con la presentación, los relaves, colegas, no son la basura del proceso minero. Los relaves tienen una tremenda importancia en la gestión de la minería, y los relaves no pueden ni deben depender de los jefes de las concentradoras. Los relaves merecen y exigen una organización autónoma que pueda elevar la reología, el porcentaje de sólido, la composición mineralógica, las distintas pastas que llegan a transformarse en relaves, porque sus conductas van cambiando. Yo diría que ese es uno de los grandes aprendizajes que hoy día sabemos, y que estamos, y creo yo que todas las empresas mineras están conscientes cada día más de los impactos de fallas de relaves, que sorprendentemente son mucho más frecuentes de lo que nosotros nos imaginamos. Y en estas faenas largas y antiguas tenemos la obligación de tener sobre cada uno de los tranques en operaciones, sino una matriz de riesgo, con responsables de seguirle diariamente el follow-up y suponer que en cualquier momento la meteorología o un sismo puede generarnos un desastre como el que nosotros casi sufrimos. Estuvimos al borde, al filo. Se aprendió mucho, se aprendió enormemente acerca del significado que tienen los relaves en la minería. La siguiente. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, como conclusión de esto, yo digo, el ingeniero de mina debe estar ante riesgos extremos muy consciente de que tiene que tener una pauta de acción inmediata, en cosa de horas. Tiene que tener la capacidad de tener un equipo de gente preparada para ello. Y tiene que tener un equipo de gente de pensamiento, de los mejores expertos, para diseñar la solución de ingeniería
y ejecutarla en la faena. Los aprendizajes son preparación técnica y emocional para riesgos extremos, reacción inmediata sin titubeo, simulacros previos afiatan los equipos. Y esto lo tiene que hacer un ingeniero de minas. El ingeniero de minas que está en ese momento ahí, el gerente general de la división, no puede empezar en ese momento a depender de opiniones expertas que no están en la inmediatez del tiempo que se requiere para reaccionar. Como yo escribo aquí, hay que tener un libro y nosotros tenemos que seguir by the book, ese libro. No es tiempo de improvisar. Nosotros, los ingenieros de minas, tenemos que tener internalizado en nuestra mente que estamos manejando riesgos que surgen por muchas contingencias y que tenemos que estar preparados para responder de inmediato, en cosas de horas, ganando tiempo para conformar una solución más estructural. La siguiente. La siguiente, ya. Otro de los grandes problemas o los grandes desafíos que me ha tocado afrontar en mi vida profesional es la cultura confrontacional que existe en en muchas faenas, quizás no en todas, pero en la gran mayoría de las faenas, especialmente aquellas que son de décadas de operación, 20, 30, 40 años. Se privilegia el conflicto. El conflicto pareciera ser la manera de conseguir remuneraciones o condiciones distintas. Y tenemos que entonces prepararnos para aprender a manejar este nuevo perfil. Lo siguiente. Quiero relatarles el caso de la mina, el proyecto Caserones en noviembre del año 12, en donde tuvimos un conflicto bastante serio. Se desata un conflicto en uno de los pabellones del campamento, liderado por varias centenas de jóvenes trabajadores que corresponden al nuevo tipo de personas que entran al mundo laboral. Y obviamente ellos lo que hacen es cautivar, bloquear las salidas de un grupo enorme de varios cientos, quizás miles, de otro tipo de perfil de trabajadores, que son los trabajadores más tradicionales. Se desata una cadena de robos y de saqueo y de destrucción. Se queman 120 toneladas de alimentos. Nos quedamos 70% sin supervisión en ese fin de semana y una serie de daños efectuados a nuestras instalaciones, especialmente a los comedores y algunas oficinas de geología. La siguiente. ¿Qué hacer en esta circunstancia? Lo que aprendimos es que nuestra gente cambió y aparece un nuevo perfil de trabajador en que podemos decir que el consumo, como ellos ven el consumo como un elemento de individualizar, de diferenciarse, y reclaman una igualdad de acceso a todos los bienes que sus supervisores, jefes de turno. Y para ello el trabajo es un medio para acceder al consumo. Y esto es súper importante, fíjate. La vida de estos nuevos trabajadores no está en otra parte, no está en la empresa. No son las empresas ni las minas el mejor lugar para trabajar. Hay una suerte de mercantilización de las relaciones laborales. Cuesta mucho hacerlos adherir a los valores y a la filosofía de gestión. Las negociaciones colectivas son un medio para maximizar los ingresos.
y tienen grandes expectativas de ser un actor relevante en el consumo. Y entonces tenemos un déficit nosotros para enfrentarnos a este nuevo tipo de trabajadores. No son los viejos que se identifican con su empresa, que entienden que a lo largo de los años la empresa les va a ir permitiendo ascender. Son más inmediatistas, son más preparados en el mundo de hoy. Viven con un computador portátil o con una tablet. Y las horas más complejas son cuando vuelven de los turnos y quedan algunas horas de luz, de crepúsculo y varias horas de noche, en donde normalmente allí surgen los conflictos. La siguiente. Otros conflictos que me tocó enfrentar muy fuerte fue enfrentarnos a organizaciones suprasindicales, organizadas representando a los sindicatos de varias empresas, en donde surgió una figura que se llamó los contratos marcos. Pero al final los contratos marcos fueron derivando en una doble negociación. Una primera negociación con los sindicatos de las empresas, de acuerdo a las normas y condiciones de la ley, y posteriormente muchas de esas empresas y de esos sindicatos eran representados por una organización suprasindical. Entonces, ahí se produjo una confusión, porque ya estaba hecha la negociación de acuerdo a la ley. No había mucho espacio para volver a negociar sobre algo que ya estaba negociado. Nos costó una huelga larga, que terminó lamentablemente con un accidente, una muerte de un trabajador que muere en un intento de las fuerzas de carabineros de romper el encierro y habilitar los caminos. Hay paros, hay tomas, enfrentamientos con líderes muy jóvenes que verbalizan bien, que tienen un nivel bien bueno de preparación, pero que ellos ven el conflicto como el único camino de lograr estabilidad quizás y mejores condiciones laborales. Súper difícil, colega. Es un problema que todavía no está resuelto. ¿Cómo aprender a manejar estos nuevos trabajadores? La siguiente. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Bueno, ¿qué aprendimos con esto? Aprendimos que las relaciones laborales en aquel momento, yo espero que esto haya cambiado en estos años, estos 6, 7 años más, tienen que profesionalizarse. Tienen que ser los hombres de relaciones laborales, tanto de las empresas en sus niveles superiores como en la faena, tienen que ser profesionales de la materia. Tenemos que tener siempre un monitoreo preventivo y proactivo. Lo fundamental es que esta gente de las relaciones laborales tenga presencia y permanezca en el terreno, especialmente los fines de semana, donde no era extraño encontrar un pañolero a cargo de las relaciones laborales en ese periodo. Tiene que ser permanente y tiene que ser una constante conversación con las empresas contratistas para que efectivamente internalicen esta condición y la apliquen. Y yo estoy casi seguro que la gran mayoría de las empresas lo entendieron y han podido de alguna manera mantener una cierta tranquilidad laboral y realizar relativamente en paz las distintas negociaciones colectivas. Y aquí la frase es que las empresas contratistas son las que negocian con sus empleadores, con sus trabajadores. No hay una relación de los trabajadores de las empresas contratistas como del mandante.
El mandante se relaciona con las empresas contratistas a través de un contrato para la ejecución de un encargo que ha sido licitado. Esto es tremendamente importante no perder de vista. Las empresas contratistas negocian con sus trabajadores. El mandante se relaciona con la empresa contratista a través de un contrato licitado, en términos y condiciones concordadas y escritas en un documento clave que es el contrato. La siguiente. Otro tema muy desafiante, que me tocó aprender y a vivirlo y a sufrirlo, es hacer la minería de alta montaña en invierno. Acá el ejemplo más tremendo fue sencillamente la destrucción de la planta de la compañía minera Diputada de Las Condas, poco antes que esta planta de propiedad del ENAMI fuera adquirida en aquellos años por Exxon. Allí tuvimos una avalancha tremenda que destruyó completamente la planta de tratamiento de minerales. Aprendimos entonces que esto no es chacota. Aprendimos que la vida en estas condiciones está por sobre, y siempre está por sobre cualquier continuidad de marcha. Cualquier continuidad de marcha. Mandamos gente a especializarse. Nosotros mismos aprendimos a conocer la nieve, la morfología y la evolución de la nieve, a identificar en qué momento se acerca el punto de desprendimiento, a prepararnos para enfrentar el invierno a través de uso de artillería o de gases y aprender a usarlo y a botarlo en el momento preciso. Tenemos que tener presente el diseño, el protocolo y la disciplina para evitar estos daños. La siguiente. Ya. Entonces, en definitiva, acá hay una frase que a mí me hace mucho sentido. La meteorología está a la altura de la metalurgia y de la minería. No es cosa de entrar frente a un temporal a mover gente o estar preparado para retener gente en el lugar que corresponde y tener la paciencia para esperar hasta que el análisis de la evolución del cristal de nieve nos permita abrir, por así decirlo, y muy de moda, la cuarentena y empezar a trabajar, a limpiar las avalanchas. El control de las avalanchas es clave. Tengo por ahí alguna experiencia que por botar una avalancha nos echamos un espesor. Repito y reitero y termino. La vida primero, colegas. La vida primero en todo momento. La siguiente. Algunos aciertos. Yo creo que lo principal que yo pienso que se requiere lograr es que tengamos todos una mirada global e integrada. Que toda la gente, de todos los niveles, de todos los cuadros de la carta organizacional, entiendan para qué estamos ahí. Que no haya agendas individuales, que no haya KPI de los procesos, KPI que se confrontan con los KPI de la minería, ambos que se confrontan con los KPI de la mantención. ¿Se trabaja en equipo o no se logra nada? ¿O no se trabaja? Porque siempre detrás de un acierto hay un gran equipo. Esto es un trabajo tan complejo que requiere tantos perfiles, tanto conocimiento de tantas disciplinas que no hay forma de no tener éxito si aceptamos agendas grupales. ¿Qué suele suceder? No se extraña encontrar grupos o dinastías o gente que tiene afinidades entre sí y que no necesariamente quizás
respondan sus metas a las metas del equipo. Y el equipo es crear valor, cuidando la vida de las personas y respondiéndole al directorio. Siguiente. El otro gran acierto que me resulta, que lo aprecio mucho, por primera vez lograr el Mine to Mill, que se llama. Lograr que desde la mina a la planta y todo para abajo tengan un mismo discurso, tengan una misma lógica, tengan una misma actitud. Yo estuve 17 años subiendo y bajando casi todos los días a la faena. Y eso significaba un transporte de 2 horas diarias. Bueno, y un buen día se me ocurrió empezar a hablar por radio, mientras uno conducía, manos libres, desde luego. Atento, bronce, atento. Y se ha creado una reacción muy positiva porque empezábamos a conversar tipo 6:30, 7 de la mañana, con el hombre de turno nochero del rajo, de la planta y del relave. Qué cosas le pasaron, cuáles fueron sus problemas. Y así sucesivamente se fue creando una cierta necesidad de escuchar lo que le pasaba al minero, lo que le pasaba al uno y al otro. Y logramos entender que tenemos un solo objetivo de negocio. Ese fue un logro muy relevante que no sé si será pretencioso, pero que de alguna manera hizo una escuela de la disputada para tener gente de este perfil. También tuvimos como consecuencia precisamente de la destrucción de la planta, pocos años más tarde, de habernos atrevido a traer el primer molino semiautógeno a Chile, que hasta el día de hoy tengo entendido que sigue operando. Una revolución en el tema de la molienda. También lo fue traer la primera flota de camiones eléctricos, 240 toneladas. Bueno, pero me quedo con lo primero, el Mine to Mill de los bronces. Atento, bronce, atento. A la cuadra de llegar a tomar el camino a Farellones, empezaba esta conversación que al final del día yo sabía que la estaba escuchando todo el mundo. Y eso facilita mucho intercambio, porque cada cual va afinando. Si no le podemos dar al operador de la planta el mineral que quiere, libre de esto, de tal tamaño, con tal humedad. Esa es una tarea que ellos tienen que entender, que la mina no necesariamente se las va a poder dar y que entre ambos tienen que encontrar un punto óptimo. La siguiente. Después me tocó el caso Andina, el año entre el 90 y el 94. En el año 90 yo me muevo al otro lado del cerro y estoy en Andina. Y en ese momento Andina estaba en un ejercicio de cierre, estaba en la UTI, porque se le terminaba el segundo nivel y también estaba medio complicado con tranques, que les queda bastante poco cubeta del tranque de los Leones. Y se hablaba de cerrar Andina. Bueno, y esta riesgo, esta presión no estaba muy internalizada. Tuvimos que hacer una labor y tuvimos directores que nos apoyaron muy fuertemente y logramos desarrollar el tercer panel y generar mina para 25 años. Logramos instalar un molino unitario al interior de la cadena, logramos una expansión a 64.000 toneladas por día y sobre todo, colegas, habiendo aprendido la lección del tranque de los Pérez Caldera, iniciamos la búsqueda de cuencas de relaves en el valle.
Y eso se logró bien. Y hoy día esos tanques ya no necesitan desviar cuencas del río, ni tampoco están en cuencas muy elevadas. Pero yo diría que lo que se logró con más permanencia en el tiempo es la cultura de la seguridad al nivel de la cultura de negocio. Porque los planes para tener buenos índices de seguridad calzan casi completamente con los mismos planes que se requiere para una cultura de negocio. Hay por ahí una lámina que recuerdo haber hecho, o que me la hicieron, en que se veía claramente cómo bajaban los índices de frecuencia y al mismo tiempo cómo se aseguraba la continuidad de marcha y cómo efectivamente los costos empezaban a bajar. Lo siguiente. Luego de esto, yo me mueven de Andina por primera vez a Chuquicamata. Y ahí estoy hasta el año 97. Luego hay una ventana en que yo salgo de Chuquicamata para desarrollar un proyecto, el cual voy a conversar más adelante, y vuelvo del año 2003-2006. ¿Cómo resumiría esto yo? Yo diría que fue una dura realidad. Hubo un rediseño organizacional grande y naturalmente hubo un ajuste de dotaciones. Y se generó un verdadero shock en la mina cuando, con la ayuda de algunos colegas, creo que me apoyó mucho Vicente Alfaro en esto, aparece el concepto de que la mina no es un supermercado de rocas o de piedras para la planta, y que el negocio demanda que no podemos tener siempre bancos abiertos para ir a hacer un cóctel de metalurgia o de geominerometalurgia que le sea favorable estrictamente a la concentradora. Y lisa y llanamente fuimos a cerrarlos, a doblar y a cerrar los bancos. Repito, esto fue un shock, pero que generó, según recuerdo, una creación de valor muy sustantiva. Pero también, tomando la experiencia y la vivencia de diputada, entramos a revisar mensualmente en una gran sala los resultados de toda la gente, y toda la gente, toda la supervisión de todos los money charts del proceso entraban, y hacíamos una verdadera autopsia a pecho abierto, en que el jefe de la mina explicaba sus problemas y aceptaba preguntas del jefe de la mina o el jefe de la planta y viceversa. Y también otro shock fue el cierre del hospital Roy H. Glover. El hospital Roy H. Glover era una magnífica instalación hospitalaria. Seguramente fue la cuna del nacimiento de mucha gente. Y de pronto tuvimos que cerrarlo. Y a continuación, años más tarde, tuvimos que cerrar el campamento. Entonces, ese impacto, ese shock, fue de tal magnitud, porque naturalmente era difícil comprender cómo era posible enterrar con relaves una cosa tan magnífica como el hospital. Y lo hicimos porque la mina lo demandaba, porque las distancias de transporte estériles ya no permitían seguir usando, o la altura de eso no permitían seguir usándolo. Y posteriormente tuvimos que vaciar el campamento. Pero no solamente el hospital y el campamento, sino que tuvimos que cerrar un horno reverbero y empezamos las pruebas de los camiones autónomos. Entonces, hubo muchas cosas que se hicieron en esos años. Nunca ha sido fácil hacer estas transformaciones tan profundas, pero evidentemente había que hacerlas. Igual que llevar las concentradoras a su capacidad de diseño.
cosa que no es tan simple. Si uno hace una estadística de cuánto se demoraron los proyectos en llegar a su capacidad de diseño, nos vamos a llevar una tremenda sorpresa. Yo personalmente creo que puedo distinguir un caso en que yo estuve involucrado, y el resto de los casos en que estuve involucrado no se logró en los tiempos previstos la capacidad de diseño. Y se aprobó, aquí todavía quedó el nombre, como se llamaba, la mansa mina, que finalmente derivó en la mina Ministro Ale. Siguiente. Después quiero nombrar acá los proyectos Greenfield. Me tocó afrontar estos desafíos mayores. Mi primer contacto con los mundos de los proyectos fue con la reconstrucción de una pequeña planta concentradora, de la planta concentradora que destruyó la avalancha, 4.800 toneladas por día, y posteriormente o simultáneamente empezaron a manejarse los primeros bosquejos del desarrollo del proyecto de expansión Los Bronces, que pasó por un proyecto de 8.400, que fue mi primer proyecto en esos tiempos de verdad. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a lo largo de los 2, 3 o 4 proyectos, muchos proyectos que me he visto envuelto, que lo fundamental, colegas, lo fundamental es no iniciar construcción anticipadamente. La ingeniería, en su etapa de prefactibilidad, ahí es donde se crea valor o se destruye valor para siempre. Ahí es donde los operadores tienen que verse involucrados profundamente en el diseño, en la búsqueda del mejor caso de negocio, y después hacer la optimización del mejor caso de negocio y congelar el mejor caso de negocio, y luego, recién después, iniciar la etapa de construcción. Y la administración de la construcción de un proyecto es otro factor crítico de éxito. Y tuvimos malas experiencias con estos contratos cuando el dueño no se involucra en la medida que debe involucrarse. Pero para eso tiene que tener experticia, tiene que tener manuales, tiene que tener disciplina de construcción, cosa que no es muy frecuente que existan en las empresas. Pero se aprendió en la crisis del último boom, y de aquí para adelante yo espero y estoy seguro que todas las empresas tienen el suficiente expertise y competencia en sus cuadros para efectivamente representarlo frente a las grandes transnacionales, a las grandes empresas de ingeniería. La siguiente. Bueno, aquí esta es la perla de la corona. Minera Los Pelambres. Lo hicimos a tiempo y en presupuesto. Pero sobre todo, lo único que he logrado hacer exitosamente, una puesta en marcha. A los 90 días estábamos logrando la capacidad de diseño. Me sospecho que había muchas holguras en el diseño. Me sospecho. Pero bueno, fue un gran logro. Significó un salto gigantesco en el dueño. Y hoy día este proyecto, y ya esta gran mina de Los Pelambres, sigue siendo la nave madre del grupo AMSA. Pero el desafío de representar al dueño ante empresas internacionales de ingeniería, o en general diría yo ante empresas de ingeniería, pero especialmente a estas enormes empresas en que ellos están acostumbrados a hacer un IPCM, en que el dueño tiene que esperar que las soluciones de ingeniería las hagan y posteriormente las sometan a la aprobación de los representantes del dueño. Eso fue un enorme desafío y un gran aprendizaje, hecho con un buen resultado. Vuelvo a insistir, la gestión de los contratos. La
gestión de los contratos es quizá una de las disciplinas menos desarrolladas, a mi juicio, en nuestras capacidades. Hay un documento legal que cumplir, hay una serie de pasos que realizar, hay la forma de administrar los cambios que van sucediendo, el involucramiento que tiene que haber entre todas las disciplinas de las minas en esta administración. Y obviamente Pelambre vivió y sentimos por primera vez cuán difícil se estaba tornando la convivencia de la minería con la agricultura. Pero este es un caso de éxito sin duda. Se puede ver ahí el momento de la inauguración, están las autoridades japonesas y está el presidente de la República de la época. Y abajo estamos cortando una cinta con los dueños directos de la empresa. Don Andrónico Luksic y su hijo, don Jean Paul. La siguiente. Acá tenemos, no sé si la otra cara de la medalla, la minera Caserones. La minera Caserones fue una decisión estratégica del dueño, fue una decisión estratégica del país, porque quisieron no depender 100% del mercado de los concentrados. Pero había un yacimiento de baja ley, 0,36. Estaba en la alta cordillera. No había agua. No habían cuencas grandes para relave. Se hizo en el momento del fast track con EPCM, en pleno boom. Obviamente, la lógica del dueño fue hágalo apuntando a cumplir la meta de puesta en marcha. Bueno, y así lo intentamos y así fue como se generó un overrun muy significativo. 2 años más tarde, ese yacimiento de esta ley tan baja, colocado en estas condiciones tan duras, efectivamente logra su capacidad de diseño. Entonces aquí tenemos 2 cosas. Esta es una decisión estratégica fundamentada, basada principalmente en la confianza que el mundo continuará requiriendo cobre, y vamos a ver que así parece ser, y que por lo tanto el precio del cobre debe dispararse, cosa que no ha sido así hasta el momento. Pero no descarto las probabilidades que eso llegara a ocurrir en un futuro mediano, cuando los grandes yacimientos de grandes leyes colocados en la pampa y no en la cordillera, en donde exista espacio libre, no donde haya que construir plataformas, como ustedes pueden apreciar en uno de los monitos, en una de las fotos de ahí abajo, moviendo cerros para crear plataformas donde poder construir los procesos productivos que hay. La siguiente. Después me toca asumir en septiembre del año 14, en septiembre del año 14 y terminar mi periodo el 31 de agosto del 19. Aquí son 8 operaciones distintas y realidades y culturas distintas. Y me encuentro con que hay una gestión simultánea de una cartera de megaproyectos que se llamó los proyectos estructurales, en donde el Estado de Chile se compromete a hacer un aporte de hasta $4.000 millones. Bueno, tuvimos que empezar por mirar, hacerle no sé si llamarlo auditoría, pero una revisión detallada de todos los criterios de diseño, de todos los supuestos. Al final del día, logramos poner en marcha el proyecto Choque Subterráneo y de alguna manera ralentizar aquellos proyectos que debían ser desarrollados de manera tal de asegurar, de evitar una caída importante de la producción de Codelco como consecuencia de que las minas son cada vez más complejas, los cerros son cada vez más difíciles.
También creo que fue un gran éxito haber negociado, no sé si me equivoco, pero 50 o 60 negociaciones colectivas prácticamente sin conflicto. Tuvimos un conflicto en Andina con un grupito chico de un sindicato de 80, 90 personas y tuvimos, desde luego, un conflicto importante en Salvador. Pero logramos compensar la caída de un 14% de la ley. Produjimos 20% por sobre, a pesar de la caída. Generamos un costo medio, un cash cost directo, realmente competitivo. Y otra cosa, trabajamos fuerte, bien fuerte, sin transar en reducir la accidentabilidad. Y hubo años en que logramos 0 y otros años en que no lo logramos, pero al final del día hay indicadores de seguridad que son bajo 1. Y desde luego, también trabajar en un directorio necesita una cultura distinta para poder realmente entender que es el directorio quien define las estrategias y que las gerencias generales tienen que implementar las decisiones y las estrategias de los directores. Crear las dependencias funcionales también es una cosa muy importante. Eso respecto a mis desafíos, a mis satisfacciones y a mis dolores de cabeza. A título de resumen, la gran mayoría de mis desafíos fueron salvatajes de empresas en peligro o cierre por obsolescencia. Esto significaba agotamiento de reservas o de embalses, sobredotaciones, confrontaciones con las dirigencias sindicales, culturas operativas versus culturas de negocio. Esto fue variando. Yo creo que hoy día la gente entiende que esto no es un simple y puro negocio, sino que la meta es transformar los recursos geológicos en productos comerciales, generando valor. Otra cosa dura, en que yo pienso que no se ha avanzado lo suficiente, es que la ciudadanía no nos quiere. No ven a la minería con el peso gigantesco que tiene. Nos ven encerrados, nos ven separados, nos ven que donde vamos a hacer minería rompimos, impactamos la cultura de los pueblos y sobre todo las cosas, subimos el precio de los arriendos, subimos el precio de muchas otras cosas. Entonces, tenemos las lecciones, oye, tratemos tanto cuanto sea posible desarmar la cultura de campamento, desarmarla, que no parezca el ciudadano del campamento A, que sea un ciudadano más de este país. Y entonces este monito que hay acá está mostrando el tremendo esfuerzo de ingeniería que significan yacimientos pobres, sin agua o con poca agua y sin energía barata. Y eso pasa por hacer los pasos, las etapas, sin transar, sin hacer atajos, sin acelerarse. Los pasos y el tiempo de 10 años que toma finalmente transformar un eventual proyecto de negocio en una realidad. Y ahí nos enfrentamos entonces que tenemos que ser capaces de lograr las aprobaciones ambientales y lograr que la ciudadanía nos acepte. Y finalmente poder desarrollar formas de gestionar a nuestros trabajadores. Algo pasó. Si me están escuchando, sí, quiero decirles que esta termina una primera parte de mi conversación con ustedes, que yo le he llamado el módulo A. Y a continuación, cuando me lo permitan los técnicos de ahí que manejan esta presentación, hablar del módulo B, que es una petición que se me hace para tratar de perfilar qué es o cómo debe ser un ingeniero de minas en estos tiempos. Entonces paso a conversar un poco para llegar a terminar
a las reflexiones sobre el ingeniero de mina. Para poder hacer eso, obviamente, tenemos que tener una mirada clara del futuro de la minería. ¿Cómo veo, cómo debemos hacer minería? ¿Y cuál es el hombre que nos interesa? ¿Cuál es el perfil de la gente, tanto de las bases soberanas como de los mandos medios, como de los mandos superiores? ¿De qué se trata esto de trabajar en minería hoy día? Y voy a terminar entonces nombrando algunas características que a mi juicio requiere el nuevo ingeniero de minas. Vamos. Partir diciendo que estamos, como nos enseñaron los geólogos, arriba de un cofre. Es un cofre grande, pero es un cofre hundido. No se ve en la superficie. Normalmente las anomalías geológicas que antes indicaban donde podrían estar los yacimientos hoy día son cada vez más escasas. Pero sí sabemos que Chile tiene una enorme base de recursos geológicos. Es reconocido que Chile es el primero en el cobre, en magnitud, el segundo en molibdeno, fue el primero en nitrato, quizás siga siendo el primero en nitrato, y ojo, es el segundo en litio. Entonces estamos arriba de este gran cobre. ¿Cómo somos capaces de estos recursos geológicos, que ya digo y dije, transformarlos en productos comerciales, que creen valor al dueño y que tengan la legitimidad de la sociedad de hoy? No buscaremos más la tonelada a todo evento. No es a todo evento, ni siquiera es solo cumpliendo la ley. Necesitamos la legitimidad. Y eso significa un cambio muy profundo a realizar en nosotros mismos. Siguiente. Sin embargo, lo que se dice, Chile tiene experiencia en minería. ¿Y es un país minero? ¿Es un país minero para hoy? Sí, porque tiene una fortaleza de la base minero, porque puede y debiera desarrollar proyectos rentables de gran escala, porque tiene un know-how tecnológico y comercial, y porque hay una estabilidad y una institucionalidad en el gobierno corporativo. Pero en el ámbito de los recursos humanos, donde tenemos experiencia en explotar, experiencia en flotar, experiencia en fundir, algo de experiencia en manejar relave. Pero esa experiencia no es transmisible ni es quizás necesaria para la nueva minería. Porque las herramientas son distintas, la sociedad es distinta, la gente es distinta, las métricas son distintas. Pero veamos, avancemos un poco más. La siguiente. Bueno, como digo, las condiciones son cada vez más complejas. Y la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿hemos creado valor? Vean ustedes, la siguiente. Bueno, nos estamos enfrentando a cambios tremendamente acelerados en la sociedad, que afectan nuestros negocios, presionados porque la minería tiene futuro, porque hay 2,3 billones, había 2,3 billones de ciudadanos hace 40 años, y hoy día hay 7,7 billones de ciudadanos, algunos o la mayoría colocados en países que necesitan crear vida, sacar gente de las zonas remotas, crear ciudades, crear condiciones que mejoren la calidad de vida. Y simultáneamente, a partir de las primeras leyes que tenían que ver con la minería, empiezan a aparecer entre el 81 y el 94 la ley de base del medio ambiente,
el del 2005 el impuesto específico a la minería, el 2007 la ley que crea el cargo de la presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, y así sucesivamente. No para, esto no para. Esto permanentemente están apareciendo más y más restricciones legales. Y tenemos que cumplirlas. Y no solo cumplirlas, porque inmediatamente viene una segunda etapa. ¿Ya? Hoy día estamos capturando el 95% de los gases de las chimeneas de las fundiciones. Yo creo que en unos pocos par de años más será el 99%. Aparece la ley de la responsabilidad extendida del productor. Hay cambios al Código de Agua. Hay cambios a la reforma reforma al Código del Trabajo. Entonces, estas son cosas que son inevitables, que tenemos que asimilarlas, tenemos que entenderlas y tenemos que intentar con todas nuestras capacidades para cumplirlas. Y eso toma tiempo. Y quizás necesita perfiles distintos. Y lo mismo nos pasa que en los niveles aguas abajo. Tenemos que tener gente distinta para una minería distinta. Pero hay que encontrar el punto de un blend entre las ganas de algunos jóvenes con el respeto y la sapiencia de las canas de los más antiguos. Y eso, cuando yo lo intenté, no lo logré. Sigamos. Entonces, sigue siendo la minería la viga maestra. Sigue siendo el sueldo de Chile. Yo diría que de alguna manera sigue siendo, por lo menos hasta el año 2000. Fíjense ustedes lo que pasa con la curva más fuerte, casi roja, cuando en la década del 90 al 2000 aparece Escondida, Cerro Colorado, Candelaria, Radomiro Tomic, El Abra, Coyahuasi, Pelambre. El PIB, 15 o 16 años más tarde, se multiplica por 4 veces. Y yo estoy convencido que eso es consecuencia de la inyección de actividad económica que significó esta cartera de proyectos mineros. Superamos a Portugal, a Canadá, a Australia, a Estados Unidos. Sí, pero la sociedad actual es una sociedad más educada, más conectada, con expectativas por una minería más limpia, como dicen, inclusiva y sustentable. Las demandas son distintas, la participación y el desarrollo. Y lamentablemente se privilegia el conflicto para plantear demandas. Y nos echan en cara que tenemos una cuota grande de responsabilidad en el agotamiento de las aguas, en la contaminación ambiental. Y estas pancartas, si te falta agua, te sobra minería, fueron el pan de cada día. Pero vamos a ver más adelante, al final de los días, si vamos a poder responder a estos tremendos desafíos de la sociedad. Pero estos son, y no nos podemos soslayar. Como dicen los ingenieros eléctricos, estas son las condiciones de borde para desarrollar nuestro trabajo. Quien no las entienda, quien no las asuma, quien no cree culturas de sustentabilidad, no va a poder hacer minería. Y por lo tanto, nosotros que sí tenemos un cofre, tenemos que hacer el esfuerzo, que no es simple ni es corto. Es complejo y es largo, pero es el único camino posible. La siguiente. ¿Y qué pasó con el negocio? Esta es una curva que no es mía, en realidad es de Codelco. Dice, el superciclo del cobre incentivó el desarrollo de nuevos proyectos. Eso fue obvio. Pero mire lo que dice abajo, cuyo valor se basó en las expectativas de alto precio. Todo el mundo creyó que el precio iba a estar entre $3,5 y $4. Entonces, generó
un desorden, generó una premura, generó, no importan los costos para los que estaban produciendo, produzcamos. Y eso desde el punto de vista de generar ingresos es cierto, pero ojo, impacta también a los costos. Y los ingresos son directamente proporcionales al precio del cobre. Y los costos son inversamente. Los costos no caen con la misma velocidad que sube el precio o que baja el precio. Y entonces, esta enorme locura por hacer proyectos, todo el mundo compitiendo por el mismo ingeniero, por el mismo maestro, por el mismo jefe turno, por el mismo contratista, por las mismas camionetas, sencillamente dio la sensación de una, y fue así, de una sobreoferta. Y esta sobreoferta contribuyó a la brusca caída del precio del cobre, porque pilló a las empresas con alto endeudamiento. Y al final de los días rayaba la suma. La siguiente, por favor. Miren ustedes el tremendo desastre que muestra esta gráfica, que tampoco es mía. En el año 2005, el roce, la rentabilidad sobre el capital invertido era del 62%. Fantástico. Y miren la curva que sigue. 10 años más tarde es un 2%. En el año 15 la rentabilidad es un 2%. Entonces, ¿quién soporta? ¿Qué directorio? ¿Qué dueño soporta esto? Porque el término del ciclo acentuó el deterioro de la rentabilidad. Ahora, del 2015 al 2018, después de haber cambiado mucha gente que estuvo o que estuvimos en desarrollar proyectos, se ve una luz leve de esperanza de que el cobre pueda recuperarse, a pesar de que en estos tiempos de pandemia se prevé una sobreproducción, el precio sigue subiendo en estos días, pero hay reducciones de costos que se implementaron. Hubo muchos programas y en algunos casos fue exitoso, muy exitoso. Esto del lean management, esto de involucrar a la gente en la resolución de los problemas, en generar diálogos de desempeño, en aplicar ingeniería para resolver los problemas, en involucrar en una ovella room toda la gente sin distinción de grado ni de rango, todos a una, todos empujando por el mismo lado. En algunos casos tuvo que hacerse inversiones sin aumentar el endeudamiento. Entonces, en definitiva, la siguiente. En definitiva, vemos entonces qué complejo es el panorama para la minería. Tenemos un entorno cuesta arriba, tenemos un planeta tensionado, nos cargan una buena parte de las dificultades del manejo del cambio climático, del agotamiento del agua, del uso efectivo de los pocos espacios físicos, con una fuerza laboral distinta, con una normativa cada vez más exigente, con un escrutinio diario, horario de los medios. Y lamentablemente, en estos años, los últimos años, el superciclo destruyó valor. Los costos se dispararon. Hubo una sobreoferta. Y aquí no quedó más que ajustar el portafolio y ajustar los cuadros superiores. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el cobre? ¿Y qué pasa con el cofre que tenemos? ¿Cómo satisfacemos simultáneamente todas estas exigencias? Al mercado, obviamente, al usuario final que busca la trazabilidad, que se desliga del concepto de commodity del cobre, y a la sociedad, que no le basta solo cumplir la ley, sino que es legitimizarla. Y naturalmente al directorio, al dueño y al inversionista.
Ese es nada más ni nada menos, a mi juicio, lo que nos tenemos por delante. Siguiente. Pero tenemos que hacerlo, nos conviene hacerlo, es imprescindible que lo hagamos, que lo intentemos seriamente. Y eso entonces volvemos finalmente. El único camino posible, no hay otro, es el camino de la sustentabilidad, no es nada nuevo. Pero de tanto repetirlo hay que seguir recordándolo. Sin sustentabilidad, sin cultura sustentable no hay negocio. Sencillamente no hay negocio. Hay que diseñar el futuro con las herramientas de hoy. Hay que siempre perseguir una mejora continua. Hay que producir y proteger y satisfacer los 6 pilares estratégicos del modelo de negocio sustentable. Hay que cumplir y hacer cumplir. No solo la ley, pero estar preparado que la ley puede ser nuevamente rigidizada y revisada. La siguiente. Y aquí yo me llevé una sorpresa. Esta lámina, no sé cómo llegó, y creo que está hasta el MIT en esto. Esta es una lámina que muestra lo tardía o lo reluctante que ha sido la minería y también el petróleo y el gas en subirse a la cadena, a la cuarta revolución de la economía, que es la robótica, el Big Data, los equipos de proceso autónomo, los centros integrados de operaciones, los centros remotos de operaciones, para poder ir escalando, tirando, como dice el monito acá, los escalones de la productividad. Es muy sorprendente de qué manera la minería se quedó dormida en esto. Porque el resto de las actividades que muestra esta gráfica están totalmente al día. Miren ustedes las telecomunicaciones, el turismo, el entretenimiento, el retail. Y nosotros estamos allá en el piso, en el fondo, porque nos seguimos pegados en las grandes palas, en los grandes camiones, seguimos moliendo para poder recuperar el cobre, generando relaves. Hasta hace poco el agua no estaba en la lista de que la meta era un make-up inferior a medio cubo por tonelada. Hoy día felizmente sí lo está. Sí lo está. Porque no tenemos otra alternativa. Entonces todas las penas que nos carga la sociedad quizás están un poco reflejadas en que yo he escuchado muchas veces la frase y la voy a repetir: nos mirábamos en el ombligo, lejos de las sociedades, pensando que las cosas las hacíamos bien. Y seguramente fue así en un momento, pero no pudimos seguir la ola de los cambios. Siguiente. La siguiente. Y bueno, ¿hay mercado para la minería? Yo creo que sí hay mercado para la minería. Y en un par de láminas más voy a tratar de justificar por qué yo lo creo. La pregunta es, ¿podemos? Yo no solo diría que podemos, sino que debemos. Debemos. Porque es una obligación de no dejar en la tierra este cofre de recursos geológicos de bajas leyes. Siguiente. Fíjense aquí, ya empieza a ver una cosa que es una verdadera paradoja. Toda esta economía verde, toda esta economía sobre la base de la sustentabilidad, toda esta economía circular, toda la satisfacción de todo el marco de regulaciones de la sociedad, ha llevado al desarrollo de la energía renovable no convencional. Yo me acuerdo y me da un poquitito de vergüenza. Hace 5 o 6, no más, digamos 10 años atrás, cuando yo empecé a escuchar las presentaciones de la energía renovable no convencionales, pensaba para mí, oye, pero si es que el sol no brilla las 24 horas y los vientos no soplan siempre. Y dense cuenta de cómo es que las energías renovables no convencionales sí son capaces de generar
electricidad bastante más barato que las energías sobre la base de quemar combustible. Y esto se traspasa entonces a los famosos vehículos eléctricos. Esta búsqueda casi desesperada por reemplazar los vehículos de combustión interna por movilidad para evitar el daño ambiental, gatilla del orden de 500.000 toneladas de cobre fino anuales. Y yo creo que estamos 5 o 6 años en que veamos florecer a precios razonables todos estos autos eléctricos y cómo se están generando estas estaciones para cargar y recuperar. Además, China, que sigue siendo potentísima y que está rodeada de pueblos asiáticos, desarrolla una estrategia de desarrollo, One Belt, One Road, y se va a preocupar por satisfacer y propender y empujar el desarrollo de todos estos pueblos. Genera otra demanda de $500.000, de 500.000 toneladas anuales. Esta necesidad de pasar el 40 y tantos por ciento de ciudadanos chinos en ciudades viniendo del interior del continente. Este salto gigantesco en el desarrollo de la calidad de vida de las grandes demanda mucho más minería. En definitiva, así simplemente, mirando esta lámina, ¿y de dónde vamos a sacar 1 millón de toneladas de cobre cada año? Escondida, se acerca hasta concentrado a un valor semejante. Hay otras faenas que están en la mitad de ese valor. Codelco con sus 8 divisiones está en 1.7, pero es todos los años. Todos los años el mundo podría, y yo creo que va a demandar más y más y más cobre. ¿Por qué? Porque la paradoja es la siguiente. Necesitamos más minería. Porque como se nos dice que somos responsables de los gases de efecto invernadero, tenemos que reducir el calentamiento global. Y podemos hacerlo distinto, como con la energía renovable no convencionales, como con la electromovilidad. Y eso significa la siguiente. Y con esto estoy casi terminando. La siguiente, por favor. Significa más cobre. ¿Por qué? Nuestra base geológica, con altos y bajos, fue, y espero que pueda volver a hacerlo rápidamente, un pilar del desarrollo económico de Chile, porque tenemos los recursos geológicos. Pero tenemos que asumir las nuevas restricciones. No tenemos alternativa. Las autoridades públicas buscan satisfacer y asegurar el bien común y nos imponen un negocio minero sustentable. Y Chile, desde el punto de vista de sus recursos geológicos, es un distrito privilegiado y necesario para el desarrollo de los mayores consumos de cobre, de las necesidades de litio y de otras necesidades que están en la minería. Y nosotros tenemos algo que decir en eso. Y el ingeniero de minas, por lo tanto, tiene que tener las competencias técnicas, de todas maneras. No puede ser un superhombre que sepa todo, pero alguna de las disciplinas tiene que ser muy completo y en el resto tiene que ser casi completo. Y tiene que tener capacidad de gestión para transformar nuestra riqueza geológica en productos comerciales. Yo no me voy a olvidar nunca en mi vida, cuando hace poco más de 2 años atrás, visitando una faena, me encuentro con el gerente de esa producción, contentísimo porque era capaz de producir. Y a la pregunta ¿a qué costo? No pudo contestarlo. Y toda su gente estaba tremendamente orgullosa. Entonces es repenca, es re triste, es re feo decirle, oiga, pero ¿y el valor?
¿Y la generación de valor dónde? Eso me pone a mí, me indica que no hemos sido suficientemente exitosos en poder meterle esta lógica de negocio, esta lógica de creación de valor. Y que tenemos un largo camino aún por recorrer en esa dirección. La siguiente. Y con esto concluyo la petición del presidente del Instituto Ingeniero de Minas. ¿Cuál es el ingeniero de minas que necesitamos? Es un tipo que sale de lo normal. Tiene que tener una capacidad técnica y de management. Tiene que tener una conciencia del concepto de la sustentabilidad. Tiene que tener y tiene que entender que el cerro es heterogéneo y anisótropo y que en un rajo pueden haber 5, 6 o más ambientes geológicos distintos, varios ambientes geomecánicos diferentes, muchas asociaciones mineralógicas que impactan la geología. Tiene que tener un estilo gerencial, alguien me dijo, circunstancial. Y yo le pregunté, ¿y eso qué significa? Mira, cada uno de nosotros tiene un estilo gerencial. O somos controladores, o somos laissez-faire, o somos apoyadores. Eso, cada uno tiene una impronta preferente. Pero el ingeniero de minas tiene que ser capaz de adoptar y tener la disposición y el conocimiento de adaptar su liderazgo a las circunstancias. En definitiva, tenemos que demostrar que somos capaces de tener los recursos minerales en beneficio de una sociedad sustentable. La siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nelson. Excelente. Los colegas que deseen hacer consulta, por favor, hágala por chat. Yo he recibido algunas de ellas. Voy a limpiarlas más fáciles de contestar más rápidamente. La primera es: ¿los ejecutivos mineros, a su juicio, son tecnológicamente conservadores o audaces? Mira, honestamente hablando, yo creo que tenemos una tendencia a no tomar riesgo en esa materia. Y pongo como ejemplo, yo sé que esto es bien controversial lo que voy a decir. Hace muchos años atrás, yo tuve la primera oportunidad de mi vida de sentarme en un camión autónomo, al lado del chofer sin chofer. Y es un shock. Está sentado al lado. Pero si tú ves hoy día, si esa tecnología se ha popularizado, yo diría que sí se ha introducido bastante bien en todas partes, o en casi todas partes, pero no en nuestro caso. Y así, yo diría que el riesgo de fallar en una tecnología no probada no es despreciable. Pero el riesgo de no atreverse con prudencia, paulatinamente quizás, a innovar, es debido a muerte. Nosotros no podemos sobrevivir ni subsistir haciendo siempre lo que hemos hecho. Hay algunos casos importantes de gente audaz que se atreve, como por ejemplo los relaves pesados. Eso es para mí el caso paradigmático más espectacular. Y felicito de todo corazón a quienes lo emprendieron, porque fueron los que comprendieron que no podíamos seguir usando el agua en la proporción que la usábamos, ni mucho menos teniendo tranques de relaves que significan siempre una contingencia el día menos pensado. Así que yo me atrevería a decir que entre el 40 y el 30% de nuestra gente se atreve. Y el resto todavía tiene que cautelar y ser muy prudente y sobre todo tener el respaldo de sus superiores para emprender una innovación muy incipiente. Otra consulta.
de toda su vida laboral, ¿cuál fue el ahorro más notable que usted encuentra que tuvo? Mira, para no quedar polémica, yo te diría los bancos dobles cerrados y no los bancos simples abiertos. O sea, Eso procesos y no gestión. en gestión sí, también hay un gran avance en gestión. Esto del lean management es algo muy impresionante, muy impresionante. Esto de los reuniones de desempeño, de juntar a la gente, compartir con ellos en una sala, sin papeles, sin distinción de rango, eh, realmente se generan ahorros relevantes. Y hay ejemplos concretos al respecto. Otra consulta. ¿Cuál es la principal responsabilidad de una empresa minera? Como tú dices muy bien, una empresa, esta es una empresa que busca crear valor. Su principal responsabilidad es crear el valor a través de un modelo sustentable que sea legitimado por las estructuras legales y por la ciudadanía. Y eso significa, desde luego, los 6 pilares de la sustentabilidad. Y quizás el más importante es preservar la salud y la aptitud laboral de nuestra gente. Eso es. ¿Por qué Chile está vendiendo concentrados y no vende cobre más elaborado? Una razón muy simple y elemental. Porque la mejor rentabilidad está en la mina. La siguiente puede estar en la concentradora y casi marginal en la fundición. Y porque definitivamente las barreras de ingreso de material procesado hasta usos finales en algunos casos existe y es importante. ¿Cuál es el estilo que debía tenerse frente a las autoridades ambientales? Bueno, ser muy empático, o sea, entender cuál es su postura. Ellos responden al clamor, o sea, esas autoridades son los que tienen que implementar las políticas públicas que se hagan cargo de los clamores o de las necesidades de la sociedad en cuanto a maximizar o minimizar el uso de ciertos insumos críticos, electricidad, agua, terreno. La productividad es muy importante tenerla siempre presente. Nuestras productividades no son en algunos casos las más satisfactorias. Tenemos mucho espacio que hay que avanzar, pero yo insisto, no se va a lograr repitiendo lo que siempre hemos hecho. El gigantismo yo no lo veo como una solución que tenga espacio para seguir generando valor, aumentando la productividad. No lo veo. Veo Hay que necesitamos robotizar, remotizar, digitalizar, innovar y simultáneamente subirnos a la cuarta generación de la economía, que es la digitalización. Y en eso, como ya mostramos en una gráfica, la minería tiene mucho espacio para avanzar. Gracias. Otra consulta. De parte de varios jóvenes preguntan, ¿qué deben hacer los recién egresados, a su juicio? Primero, entender que entran a la industria con un bagaje de información en general, a lo mejor hay otras cosas que han cambiado. Básicamente en las disciplinas duras de la ingeniería. Volviendo al viejo refrán, necesario pero absolutamente insuficiente. Y tienen que entender que van a tratar con personas. Y tienen que entender que tienen que ir evolucionando, saltando de un lugar a otro, de un puesto a otro, y es responsabilidad de la línea supervisora, ir detectando los talentos. Y los talentos son básicamente liderazgo, básicamente manejo de gente, manejo de disciplinas blandas, no disciplinas duras. Cada vez más el cálculo de una estructura lo puede hacer un computador y muchas otras cosas lo puede hacer un robot.
Entonces lo que tienen que hacer es entender que están iniciando un camino en que ellos tienen que ir explorando su nivel de incompetencia. Y la empresa debe darle la posibilidad de ir haciendo saltos de rana, saltos laterales, saltos para arriba, saltos intermedios, buscando si su motivación es la línea gerencial o es la línea de experto en ingenierías, cosa que también se da. Ambas líneas son absolutamente imprescindibles. Una dama pregunta, ¿cuál cree usted que es la disposición de la empresa minera para la inclusión de las mujeres en la minería? La mejor, haciendo todos los esfuerzos. Las empresas mineras han avanzado adaptando su infraestructura y de hecho el porcentaje está lejos de la meta, pero hay faenas mineras en que ya el porcentaje de mujeres sobrepasa el 20 o el 30% y hay otras que están todavía partiendo. Donde yo veo que todavía hay necesidades de llevar personas del género femenino a los directorios. No hay suficientes casos todavía, pero se acabaron las restricciones. Hay un gran esfuerzo en nivelar los sueldos y salarios. Me consta que hay un gran esfuerzo. No sé si será generalizado, pero a mí me consta que hay un gran esfuerzo. Una empresa tiene que mantener su permiso social, licencia social para operar. Algunas lo hacen por clientismo, otras por otro método. A su juicio, ¿cómo deben mantener las empresas las relaciones con los vecinos? Como dije, tiene que haber una interacción permanente y constante con las comunidades que rodean su operación. Yo creo que la licencia, mira, antes era la licencia social para operar, después fue el buen vecino. Yo creo que ambos son pasos intermedios a llegar a una relación sustentable, en que se le reconozcan el impacto que generamos en las culturas y en muchas otras formas de vida. No creer que solamente porque se consigue un permiso ambiental se puede desarrollar absolutamente ese trabajo, sin tener presente que pudiera ocurrir un constante ajuste en los temas ambientales. Y eso es la única forma de realmente penetrarlo y hacerlo carne y hacerlo vida cada día, es con el pleno convencimiento y consentimiento de que efectivamente la minería no es solo un proceso industrial, sino que es un actor social de primer orden para propender y lograr la satisfacción simultánea de varios entes. El usuario final, el directorio, el aparato legislativo, la legitimidad del ciudadano. Hablo de legitimidad, no de legalidad, solamente. Don Nelson, estamos en la hora. Lamentablemente quedaron muchas preguntas por hacer. Se las vamos a mandar a usted por si quiere contestarlas con más tiempo en su casa. Le agradecemos mucho en nombre del Instituto de Ingeniería de Minas su brillante exposición. Quería comentarle de que su nombre tuvo mucho arrastre. Llegamos a cerca de tener casi 300 personas en algún momento debidamente conectadas. Le agradezco mucho su participación. ¿Cuánta gente conectada? Casi 300 personas. Qué bueno. Ya, pues yo te agradezco a ti, Juan, y a todos los colegas que me han escuchado. He tratado de resumir 54 años de experiencia en 90 minutos, cosa que no es fácil. Y muchas gracias por vuestra atención. Gracias a usted, don Nelson. Le damos un aplauso desde lejos. Gracias Juan, muy amable. Gracias por la invitación. Hasta luego, muchas gracias, que le vaya bien, que tenga una muy buena vida. Ojalá, pues. Dios te oiga. Ya, chao Juanito. Chao Enrique. Y a todos los técnicos y a todos los colegas que tuvieron la paciencia de escucharme. Chao Nelson, gracias. Chao. Chao Nelson, gracias.
Gracias. Gracias, don Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación. Gracias por la presentación. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Te agradezco. Gracias, Nelson. Presentación. Saludos. Gracias. Hasta luego. A todos. Saludos. Gracias. Chao. Muchas gracias, don Nelson. Muchas gracias, don Nelson. Excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Nelson. Muy buena su presentación. Larga vida, don Nelson. Gracias, Nelson. Felicidades. Gracias. Chao, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias, don Nelson, por la presentación y por los grandes recuerdos de los bronces. Gracias. Del viaje a Australia. Además del viaje a Australia, exactamente. Sí, ¿cómo estamos por ahí? Gracias, don Nelson. Saludos desde el MBA minero de la Chile. Gracias. Que esté muy bien. Gracias, amigo. Gracias, colega. ¿Cierto? Muchas gracias por la presentación. Bonito. Un afectuoso saludo, don Nelson. Para llevar gente. Claro, Tío Bruno. No, claramente, eso tiene en todas partes. No se desmorona. Massifiquem, principalmente para os usuários. Sí. Pero, por ejemplo, Como para el cartera grupo completa. médico, no, yo creo que hay que ser una regla más o menos. Sí. Hay que tener reuniones, hay que tener. Sí, ahí hay que convencerlo, pero también creo. Chao, me desconecto. Gracias. Muchas gracias, don Nelson. Hasta Gracias, luego. Nelson. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias, muy amable a ustedes. Saludos, Nelson. Chao. Atento, bronces, y chao. Chao, Iván Biolic. Chao, gusto verte. Buena nostalgia con el atento bronce. Gracias. Atento, bronce, atento, ¿eh? Así es. Chao. Chao.